Buenas tardes, nuevamente como todos los viernes estamos en ¿Quién tiene la voz?, el programa de las mujeres trabajadoras sindicalizadas para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la política educativa específicamente, con el trabajo, con el movimiento obrero, pero desde la perspectiva y la voz de las mujeres. Todo lo que tiene que ver con la política generalmente tiene muchas voces masculinas que son escuchadas en todas las radios hegemónicas de Mendoza y en todos los medios de comunicación hegemónicas. Acá, en FM Ágora, la frecuencia militante, desde el programa ¿Quién tiene la voz?, buscamos voces de mujeres que nos puedan también hablar sobre cualquiera de los temas: política, economía, educación, trabajo. Y ahora, hoy, vamos a hablar específicamente de los derechos humanos, de la política de derechos humanos y de las próximas acciones, ya que se acerca el 24 de marzo. Por eso hoy en ¿Quién tiene la voz? Hemos invitado a una gran compañera, militante de los derechos humanos, amiga, querida, una persona tan querida. Está con nosotros Natalia Brite. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes a todos, a todas. A vos, Cristina, particularmente. Siempre es bueno encontrarse, muchos nos encontramos, pero bueno, en esta fecha y con estas temáticas y desde la voz de las mujeres es un gusto mayor todavía. Muy bien, te voy a presentar bien porque además de todo lo que he dicho, es importante que sepamos que Natalia es trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y consejera directiva del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2. Natalia, acá en Mendoza generalmente nos hemos encontrado en muchas actividades de los derechos humanos y por eso nos pareció tan importante conversar en vísperas del 24 de marzo, con vos específicamente de muchos temas en cuanto a la política de derechos humanos, a lo que se hizo, a lo que pasaron en estos últimos 2 años, a la consigna que hoy se está manejando en los derechos humanos, esto de ayer, a 43 años, ayer fuimos por los milicos, hoy por los vendepatria. Sí. Siempre los derechos humanos marcando, diciendo la posta de dónde está la luz para que vayamos en la política. Por lo menos yo, quizás no soy muy objetiva, pero cada vez que le escucho a la María o cuando veo estas consignas digo, ese es el camino, ¿no? Estamos hablando de vendepatrias hoy en la Argentina. Estamos hablando, y esto se venía advirtiendo antes de las elecciones de 2015, y se sostuvo porque se ratificó en estos más de 3 años ya que llevamos en esta gestión nacional, en esta gestión provincial, y las madres y los organismos, como siempre, con la claridad desde esta perspectiva y desde esta óptica de ver el mundo y de ver al pueblo, muchas veces lo decimos, están gobernando los hijos de la dictadura, ¿no? Digo, y es un contraste y es algo que hasta duele o cuesta decirlo, porque después de 2003 y con toda una reconversión de la política, una reconversión y una reestructuración en la relación entre el Estado y la sociedad, esta crisis de representatividad, además de económica, de social, de cultural, de política que había sufrido nuestro país en 2001, viene en 2003 una propuesta de recuperar, de volver a generar esos mecanismos de gobernabilidad y demás, pero tomados claramente y afirmados claramente en una manera de vivir este presente con una mirada del pasado reciente, ¿no? No por nada, no es casual que esa nueva política se hubiese fundado y que permeara todas las áreas de su gobierno a partir de las gestiones de Néstor Kirchner y las 2 gestiones de Cristina Fernández, las consignas, los valores de la memoria, la verdad y la justicia. No es una cuestión caprichosa. La lectura que tenemos de los derechos humanos, la lectura que tenemos de la relación Estado-sociedad y la lectura que tenemos de ese pasado reciente de la dictadura cívico-militar, claramente nos está indicando cuál es el modelo y el proyecto de país también que tenemos. Entonces, tuvimos de repente un presidente que dijo, somos los hijos de las madres
madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, un presidente de la nación diciendo eso, que fue maravilloso y que fundó tanto y que descolgó cuadros y que florecieron flores y que pasaron tantas cosas, y ahora decimos, están gobernando los hijos de la dictadura. Eso te iba a preguntar, ahora que decías que era esta relación, este vínculo entre los derechos humanos y el Estado, y que decías que llevas en la gestión más de 3 años, digo, has pasado por los 2 estados, en este recuperar la historia cercana, reivindicarla, encontrarnos, recuperar espacios como el D2. Y yo me acuerdo cuando asumiste, me acuerdo el acto bonito, me acuerdo cuando se abrió, estar ahí y vivir esta alegría de avanzar en el logro de visibilizarnos, de encontrarnos, de abrazarnos, no solo los que estábamos, sino las fotos de los que no estaban. Uh-huh. Y viviste una época de ser la consejera directiva en otro gobierno. Y luego ya has pasado casi 3 años con este otro gobierno. Sí. ¿Cómo se vive estas 2 gestiones? ¿Qué ha pasado en estos 3 años? El cambio, vos sabés, ¿presupuesto has tenido? ¿Cómo se mueve eso? A ver, el espacio para la memoria, digo, para quienes por ahí están escuchando y no lo han conocido, es el ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio principal, el mayor que tuvo la provincia de Mendoza, que es el D2, el Departamento 2 de Informaciones de la Policía, y que funcionó en gran parte, en varias partes, podríamos decirlo, de lo que conocemos como el Palacio Policial. Sí, que nosotros tranquilamente nos íbamos a sacar la cédula ahí, yo me acuerdo. Mientras se sacaban la cédula y mientras se pedía el papel de buena conducta y demás, había en un primer piso, en un entrepiso, entre otros lugares, detenidos y detenidas, presas políticas, ¿sí? En manos de la dictadura, y además desaparecidos porque fue un lugar caracterizado por la detención clandestina. Entonces, quien allí estaba detenido o detenida, más allá de que después haya sobrevivido o no, en ese momento estaban desaparecidos. Este es el lugar donde funciona el espacio para la memoria. Es lo que en la cabeza en general tienen de la ESMA. Digo, hay muchos que quizás conocemos la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, la ESMA, que se convirtió en espacio de la memoria. Es eso en Mendoza, para ponernos de referencia. Como lugar principal de detención, los organismos de derechos humanos desde 2006-2007 empezaron una demanda permanente de decir, queremos que este sea un espacio para memoria, queremos recuperarlo. Los organismos pedían, queremos recuperarlo para que sea un espacio de memoria. 10 años casi pasaron de esa demanda permanente, los organismos de Mendoza, apoyados en muchos casos por organismos de otras provincias. Estela de Carlotto estuvo en su momento también en la provincia haciendo este reclamo. El proceso que se dio es que en el gestión, digo, pensando en los momentos de gestión, ¿no? En el año 2013 ese espacio se señaliza con los 3 pilares de memoria, verdad y justicia, que es una señalización hecha en base a una normativa nacional, la Ley Nacional de Sitios de Memoria. En el año siguiente, en el año 2014, yo en ese momento estaba en la gestión provincial, se firma un decreto donde se dice, bueno, se va a ceder aquello que fue D2 dentro del Palacio Policial, se va a ceder para que sea espacio de memoria. Y en septiembre de 2015 finalmente se hace una entrega parcial. Yo ya no estaba en la gestión, pero ya seguía vinculada, por supuesto, al movimiento de derechos humanos. Se hace una entrega parcial de ese lugar. Esto significa, había acordado entre organismos de derechos humanos y el gobierno de la provincia una cantidad de lugares dentro del D2 considerados que habían sido utilizados por el centro clandestino y que debían ser entregados como espacio de memoria. No se podía entregar todo porque la policía allí seguía funcionando, cómo funciona el Poder Judicial, cómo funciona el Ministerio Público y cómo funciona ahora también la penitenciaría. Existe toda esta convivencia ahí adentro. Pero bueno, los organismos empezaron este proceso de reconversión, este proceso de generar un espacio de memoria allí, y allí ellos se dan los organismos de derechos humanos encabezan un proceso incluso de conformación y de darnos funcionamiento. Así es como se llega a tener un consejo directivo del cual soy una de los miembros, donde están fundamentalmente los organismos de derechos humanos representados,
Y además está la Dirección de Derechos Humanos de la Corte, hay representación, o por lo menos está establecido que hay representación del Estado provincial, del Estado nacional y del Comité de Prevención de la Tortura. Así funcionamos, así se empezó. 2015 nos dimos esta forma, nos dimos un reglamento y ese reglamento lo construimos y lo transformamos en un proyecto de proyecto de ley que ingresó en octubre de 2015 a la legislatura y que al día de hoy no tiene sanción. Y casi no ha tenido tratamiento. Apenas ha pasado por una comisión, salió con un despacho de mayoría y uno de minoría, claramente un despacho que legisladores del radicalismo, de Cambia Mendoza, introdujeron modificaciones que de ninguna manera son aceptables de alguna manera, porque entre otras cosas pretende bajar la cantidad de representantes y de organismos de derechos humanos en un espacio de memoria, que son los organismos quienes lo hacen. Quienes venimos y ocupamos lugares de otro lugar, estamos al servicio de, y estamos para ser herramienta de ejecución de lo que perfilan los organismos de derechos humanos. Bueno, claro. Eso ha pasado, pasó esa comisión con esos dos despachos, está en otra comisión ahora, ahí frenado. Este marzo y hace unos días atrás se pudo hacer toda una movida para recordar en la legislatura que hay una ley que necesitamos que salga, para dar marco de tranquilidad y funcionamiento. A ver, el espacio funciona, está el consejo, recibimos por lo menos 3.000 personas por año haciendo la visita guiada. Se hacen todos los años actividades culturales, muestras fotográficas de artes plásticas, presentación de libros, música. Es lugar de encuentro de otros colectivos relacionados a derechos humanos, desde mujeres hasta colectivos de salud mental, todo lo que tiene que ver con la prevención de la tortura. Digo, es un lugar de referencia. Sí. Y es un lugar de referencia y se va convirtiendo en un lugar de referencia para aquellas personas que, porque tienen que hacer una investigación para el colegio o porque laburan en un municipio, necesitan saber cuáles son los desaparecidos de un municipio o, digamos, con distintos perfiles buscando esa información. Pero esto que vos estás contando surge de una lógica específica, que es la lógica de reparación, sí, entendiendo que los lugares de la memoria son lugares de encuentro con nuestra propia identidad, claro, de lo que nos pasó, del nunca más. Pero creo que no es la lógica y el paradigma de este gobierno, por todo eso les importa, claro, tan poco la memoria. Todo esto se hace con la voluntad y el perfil de los organismos de derechos humanos, con algunos que tenemos la posibilidad de parte de nuestro trabajo volcarlo ahí, porque el espacio no tiene empleados, no tiene un cuerpo, claro, de empleados. Claro, por eso digo, la lógica no es el ajuste económico, no tiene un presupuesto gente propio, claro, todo lo que se va haciendo allí se va haciendo como por proyectos o pedidos, no sé, proyecto de comunicación para hacer algo, bueno, se presenta en la universidad, se presenta... ¿Para qué querrían achicar el consejo entonces? De hecho, en el medio hubo un decreto, noviembre de 2016, de este gobierno, por supuesto de manera absolutamente inconsulto con el espacio y con los organismos de derechos humanos, en donde dispone un nuevo ordenamiento dentro de este edificio y dice, deroga el decreto anterior donde se cedía el espacio. Pero además dice, bueno, está el espacio para la memoria, pero como no ha ocupado los otros lugares que tenía determinados, se va a restringir a lo que tiene ahora. Claro, los otros lugares no los ocupamos porque funciona la policía. Claro. Porque no tiene tampoco la policía otro lugar donde funcionar, porque no le terminaron el edificio. Porque nuestra lógica no es de invasión, es de ir construyendo juntos el espacio, calculo. Claro. Espérate que lo vamos a seguir hablando después porque tenemos que ir a un corte y después le vamos a preguntar a Natalia sobre las visitas guiadas y sobre los proyectos de los derechos humanos acá en el D2.